Ya, ahí está. Ya, entonces vamos a ver el concepto de ecualización y por qué es necesario. ¿Ya? Aquí tengo un script, no sé si se alcanzan a ver bien el texto o logrando un poquito más. Yo lo veo bien. Sí, yo también. Ya. Entonces aquí vamos a usar distintos ecualizadores, ¿ya? Para hacer el efecto del canal. Primero vamos a ir al más simple, que es el Zero Force, ¿ya? Pero como les digo, antes vamos a ver una serie de conceptos asociados que son los que interesan. Aquí nosotros tenemos un sistema de transmisión de datos, ¿ya? Con la cual nosotros vamos a enviar mensajes utilizando QAM de 4 símbolos. Vamos a enviar la cantidad de símbolos N que dice ahí, que son 50.000, pero eso no es relevante. Entonces generamos nuestra modulación QAM y lo primero que quiero que se den cuenta es esto. Esa es la densidad espectral de potencia de la QAM, ¿ya? Esa es. ¿A qué se parecen? A ruido blanco. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido eso o no? ¿Aló? Eh, sí, supongo. Pero Por esa es responder. opinología, no es respuesta técnica. No es tan terrible, miren. Miren la fuente que tengo. Se los voy a mostrar aquí en cuanto a código. Después usamos la cabeza. ¿Qué es ahí? ¿Qué hace ese comando? Arriba dice, ¿cierto? Genera al azar n símbolos. ¿Ya? Genera números enteros al azar entre 1 y n. ¿Ya? Entre 1 y n, bueno, en este caso entre 1 y m. Y la resto 1 va a quedar entre 0 y m menos 1. Pero ¿cómo son esos números al azar? ¿Qué instrucción siguen? ¿Qué instrucción siguen? Voy a cerrar la puerta. Está mi hija en clase al otro lado. Yo lo sigo. ¿Qué instrucción siguen? Eso es lo que me interesa que me digan. Así no vamos a avanzar mucho día. Gaussiana o no. Es uniforme, ¿ya? Pero esto es un proceso, Ujú. ¿ya? No pueden ser gaussianos porque recuerden que los símbolos son enteros, pues entre 0 y m menos 1. No hay forma que sean gaussianos. Están durmiendo ustedes todavía, eso es lo que pasa. Pero lo principal es, ya, son todos uniformes y toman valores 0, 1, 2 hasta m menos 1. Son uniformes y ¿cómo son? Entre sí, porque este es un proceso en el tiempo, ¿cierto? Tenemos 5.000 muestras. ¿Cómo son? Aleatoria, ¿o no? Sí, porque sigue la distribución uniforme, pero son correlacionados, dependientes, independientes. ¿Cómo es la distribución conjunta ahí del proceso? Si son uniformes, entonces no están correlacionados. Nah, vayan a lavarse la cara un rato. No sé si no sé si de verdad están durmiendo o no están pensando, ya son mezcla de cosas. Este comando, les recuerdo que lo que hace es generar números al azar, en este caso, siguiendo la distribución uniforme discreta, número entre 0 y m-1, en este caso de acá, y son independientes e idénticamente correlacionados. Bajo esa definición, X, ¿qué tipo de proceso es?
¿Es estacionario o no es estacionario? Em, a ver, si son aleatorios y están Son correlacionados independientes e idénticamente distribuidos. y uniformes, ¿sí sería estacionario? ¿Ya? Entonces, ¿de qué tipo de proceso hablamos? De ruido, ¿no? Ruido blanco. Ruido blanco Sí, uniforme. Ya. Tengo ruido blanco uniforme. ¿Cuál es la densidad espectral de potencia que tiene que tener? Eso, ¿no? sí, sí. Ya. Entonces, primera cosa. Tenemos una fuente de datos, que en este caso es una fuente de datos discreta sin memoria, ¿ya? Como no tiene memoria, entonces aparece el ruido blanco como dato de entrada aquí, el input data. Esa es su densidad espectral de potencia. Si esto yo lo paso por un canal tradicional, ¿ya? Con ruido aditivo gaussiano blanco, a la salida del canal, ¿ya? Si esto, olvídense de ese subset que está ahí, que ese es nuestro canal inalámbrico, ¿ya? Pero primero va a ser un canal con atenuación, con multipath primero, pero no random. Si yo lo paso por este de aquí, tengo ruido blanco más ruido blanco, aquí me va a salir un ruido blanco, ¿cierto? O un proceso blanco en el fondo. Entonces yo lo detecto normalmente. El tema es que cuando el canal es de banda angosta, es inalámbrico o lo que sea, el canal, por ejemplo, en este caso definí un canal así, ¿ya? Con un filtro FIR de 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes. O sea, tenemos una línea de vista y 4 multitrayectorias. Lo diseñé de forma tal de que esto fuera un paso abajo. Entonces eso es banda angosta. ¿Cómo esperan ustedes que sea la salida la salida de esto, el espectro, aquí a la salida del canal? Este transmit filter es el pulse shaper y nosotros lo tengo seteado en uno, ¿ya? Entonces, esto es un paso abajo, esto es un ruido blanco. ¿Cómo hacer la salida aquí? En el espectro. Para hacer, obviamente, si sigo el diagrama de bloque, esto multiplicado por esto de acá, ¿cierto? Aquí tan solo la frecuencia positiva. Ahí está la densidad espectral de potencia a la salida del canal, en este caso, de banda angosta con multitracker. ¿Ya? Aquí tenemos problemas de fading, en esos puntos de ahí, ¿ya? Producto de la multitrayectoria. Si ahora yo me olvido de ese canal, sigo pensándolo en paralelo, con el canal aditivo, ¿ya? Gaussiano blanco. Lo que me pasa es que las constelaciones que están marcaditas ahí en rojo, las constelaciones ideales, ¿ya? Esos son los puntos que yo defino la constelación. Eso, perdón, para esos puntos, si yo le agrego ruido aditivo gaussiano blanco, este punto, lo más probable, cuando tenga una buena razón señal de ruido, 25, estos puntos se van a correr alrededor de ese punto donde está la constelación. Sin embargo, como ya vimos en las otras simulaciones, cuando simulamos ya de frente un canal, un canal aleatorio e inalámbrico con multitrayectoria, y este inalámbrico multitrayectoria, pero no es aleatorio, esa es la única diferencia, ¿ya? Porque estamos simulándolo, no sé, piensen en uno de los modelos COST que vimos el otro día, ¿ya? Así lo estamos pensando en el fondo. Si esta es la situación, ya solamente barrido de océano blanco, nosotros ya sabemos que para cuando hay atenuación y cuando hay multitrayectoria, estas cosas empiezan a juntar. Y de hecho veíamos que volaban todos los puntos por todos lados, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, para el canal que yo elegí, esa es Coaker. Ahí se ponen los símbolos, para arriba, para abajo, para los lados. ¿Se fijan? Entonces, si yo quiero detectar, yo sé que lo que tengo que recibir al otro lado son esos puntos de ahí, y no otra cosa. Entonces, la pregunta es, este punto de acá, cualquiera que sea que agarre ahí al medio, ¿a, a cuál símbolo de los 4 posibles que tengo corresponde? Esa es la pregunta que tengo que responder. El tema es que para poder hacer eso, yo tengo que de alguna manera
arreglar el atado que me generó este canal de aquí. Si yo tengo una idea de cómo es este canal, yo lo mido de alguna manera, entonces yo puedo diseñar un filtro que me deshaga el efecto del canal. Y eso es lo que nosotros hemos llamado como un ecualizador. La ecuación de diseño del filtro es que el producto entre S, ¿ya? Y S, el producto entre esos tres sea igual a 1. Porque si es igual a 1, yo le pongo el input data aquí y a la salida voy a obtener el mismo input data, ¿ya? Que va a ser mi proceso X. ¿Ok? Entonces, el primer ecualizador que nosotros elegimos, y ahora viene el ecualizador, es el Zero Force. El Zero Force es un ecualizador que está aquí, que lo que hace es toma el modelo del canal y lo invierte, ¿ya? Y ustedes lo pasan por eso, pasa la señal por ahí, ¿ya? Les voy a mostrar el código cómo es, para que se vayan haciendo una idea de los símbolos que están ahí. X era la señal que nosotros teníamos con la fuente de datos, ¿ya? Aquí la modulo con QAM y obtengo esta señal, mod signal. Esta señal mod signal es la que, cuando yo la paso por el canal, en este caso inalámbrico, la filtro, ¿ya? Por el modelo del canal, BA. Ahí está el filtro FIT, ¿se fijan? No hay nada raro. La filtré porque obviamente eso es lo que tengo que hacer. Entra la señal por aquí y sale por ahí, pasa por un canal, es un filtro. La filtré. Después le agrego el ruido aditivo. Aquí le agrego el ruido aditivo a la señal. Ese es solamente el canal ideal. Y aquí le agrego se fijan, aquí está la señal modulada en banda angosta. Ahora le agrego el ruido aditivo y la tengo aquí. Esta señal es la que yo muestro acá. Y esta es la que yo ahora voy a ecualizar con el ecualizador primero con distintos tipos. Pero primero voy a ecualizarla con el Zero Force. El Zero Force, fíjense que lo que hace es invertir el canal. O sea, esta ecuación que yo implemento aquí, esto, tiene un supuesto pero gigante que yo soy capaz de predecir de manera perfecta. O sea, yo sé de manera perfecta cómo es el canal. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, claro, pero para cosas inalámbricas aquí no tiene sentido No tiene usar sentido, ese filtro. pero fíjense el canal que elegí para mostrarle que, aunque tuviera sentido hacer eso, nadie me garantiza un buen resultado, ¿ya? Paso eso por aquí y miren, trata de calcular el periodograma y se va a la cresta. ¿Por qué? Por los polos que tiene, por los polos que me quedaron, esto se hace inestable y se me dispara la potencia. ¿Se fijan? O sea, aunque yo quiera hacerlo, aunque yo tenga el canal, aunque quiera simular una situación absolutamente ideal que como dice bien una vez, no tiene ningún sentido, dependiendo del canal, ni siquiera puedo obtener el resultado que quiero, ¿ya? Tenía otros modelos de canal donde los cambiábamos, no me acuerdo los números en este minuto, pero tú los cambias, haces esto y el resultado es malo. Y era de esperarse que fuera malo porque suena muy bien. Aunque insisto, yo ponga el modelo de canal correcto, ¿ya? El resultado de este va a ser malo. No me acuerdo en particular los números, pero podemos buscar unos en alguna parte. Y. Me acuerdo que puse. Déjenme ver una cosa. Creo que sé cuál es el modelo de canal que usé. Profe, cuando usted dice el modelo del canal se refiere a lo que sale ahí, al ecualizador, no, ¿no? Me refiero a. El modelo del canal es este. Este va a ser tu Ya, canal inalámbrico. Este es el canal con atenuación. El canal de verdad. ya. Porque, digamos las cosas por su nombre. Cuando nosotros miramos esto en comunicaciones digitales, este canal era uno, la mayor parte del curso, era uno, ¿ya? Por lo tanto, tú transmitías y lo único que se agregaba era el ruido aditivo. No te pasaba nada más que eso, ¿ya?
Entonces, ese canal era súper ideal y en el fondo no te ayudaba mucho, ¿ya? ¿Y la parte de la diversidad de código iría en el ecualizador? La diversidad de código va en ¿O no lo el... estamos considerando acá? No la estamos considerando acá, pero la Ya. diversidad tú la puedes implementar aquí en el Transmitting Filter, poniendo múltiples antenas, o la puedes implementar acá, ¿ya? O en ambos, poniendo múltiples antenas acá o múltiples receptores de código, etcétera. La puedes poner acá, Ah, ok. ¿ya? Insisto, el concepto de diversidad va tanto en el transmisor como en el receptor. Y tanto significa en uno, en el otro o en ambos, ¿ya? La práctica va en ambos para que toda la cuestión tenga más sentido. Déjenme ver. Déjenme ver con el comando. Parece que cuando sé este canal que tengo aquí, me parece que cuando sé este canal que tengo aquí, la cuestión funcionaba el Zero Force, ¿ya? Pero no obtenía buen resultado. He cambiado el canal, se fijan, voy a ejecutarlo dos veces, ¿no? O sea, el canal va a cambiar aquí de alguna manera. Vamos a la respuesta, fíjense, sigue siendo banda angosta, sigue siendo paso abajo. Ahora no me dio un error, ahora lo estoy viendo que no me dio un error. Sigo usando el Zero Force. Miren, le pasé el inverso al canal. Insisto, esto es una mentira súper grande porque quiere decir que estimé de manera perfecta el canal. Le pasé el inverso. Bacán, fíjense. ¿Cómo vamos hasta ahí? Hasta ahí bien. Vamos bien, ¿cierto? O sea, Sí. señal, tatiqui taca. Ecualizador Zero Force. ¿Ya? Pero ese es el ideal, ¿cierto? Sí, po. El ideal, eso es Ya. ideal. ¿Ya? Pero es que, no, que lo que pasa es que igual el canal es el canal ecualizado y ahí, o sea, es para que vean que para ese canal que puse ahí, que no es tan mala onda, cachen cómo es, po. Es ahí. ¿Se fijan? Corta acá Mm. abajo, es buena onda, es suavecito, la fase que tiene ahí, compárenlo con el otro, con este. Eh, Junction F9 y después un Extra 9. Ah, me salió afuera. El otro canal era un filtro fill que caía así, tenía la típica guatita de filtro fill, ¿ya? No me pescó cuando me abrió otra ventana, ¿ya? Pero fíjense que este canal, si yo hago, este no era el ejemplo donde funcionaba mal igual no. En este caso, fíjense que al ecualizar, la pega funciona bien, y si mira aquí abajo, el canal de banda ilimitada tiene el bit error rate perfecto, ¿cierto? Y el canal de banda angosta ecualizado, en este caso con el Zero Force, tiene bit error rate perfecto. ¿Ya? Funcionó una maravilla. Y el canal sin ecualizar, igual tiene poquitos errores. El bit error rate eran 10 errores en este caso por la razón señalar ruido que tenía. ¿Ya? Pero, insisto, este es caso de que el canal terminó siendo buena onda, ¿no? Ya, no era tan terrible, porque si lo comparo con este de aquí, o sea, la densidad espectral de potencia se me va al carajo y yo no puedo seguir haciendo las cosas. Miremos, puedo pararla aquí para que no alegue nomás. Aquí, para que vean el resultado final.
Ah, no, se echa a perder aquí antes, en esta parte de aquí. El receive signal, aquí está encontrando los problemas. ¿Ya? No puede en el fondo calcular la densidad espectral de potencia. ¿Ya? Por eso está arriba. Pero, insisto, da lo mismo. Me interesa que les quede claro que aunque tenga el modelo del canal, nadie me garantiza ninguna cosa. ¿Ya? Si ahora entonces cambiamos este concepto de Zero Force por un ecualizador, de los que vimos, un ecualizador lineal basado en el MS, ¿ya? Yo quiero echar a correr mientras tanto. Miremos lo que hace el ecualizador lineal del MS. Aquí. Es un tipo. Eh, el LMS, ¿ya? Aquí el algoritmo que doy la constelación de referencia, esto es para ayudarlo. Y después le digo, ya mire, ¿saben qué? Yo la verdad es que no cacho nada del canal. Usemos un filtro FIR de 12 coeficientes. Hay una regla de mano, pero son todas reglas de mano que ahí dicen que si el filtro del canal tiene un modelo de orden n, el filtro del otro lado para el ecualizador tiene que tener al menos n más un coeficiente, ¿ya? Y le digo ya, que sea de 12 coeficientes y el coeficiente central lo ponemos en el 6, ¿ya? Y después le digo, mire, y este concepto es importante. Señal piloto, o sea, entrene ese ecualizador. Fíjense, ¿con cuántos datos le pasé? De la señal original, esta es la señal sin ningún tipo de ruido, ¿ya? Le mandé una señal piloto de la misma cantidad de símbolos, o sea, le pasé todos los símbolos que después se van a corromper por el canal, para que sea capaz de estimar el canal, ¿ya? Y, y con eso aquí con el My Equalizer, ahí hago el diseño el ecualizador, ¿ya? Le paso la señal que viene ya corrupta por la atenuación y le paso la señal piloto. Insisto, la señal piloto aquí le pasé todos los datos para que después con eso corrigiera los datos los datos malos, ¿ya? La densidad espectral de potencia me dio así. No se ve tan mal, ya es mejor que lo que teníamos. Miren la pega que hizo el ecualizador. Si ustedes comparan eso con eso, que parece coronavirus, algo hizo, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Bit error rate. Sin ecualizar, eso. Ecualizado, no se arregló mucho. ¿Ya? No se arregló mucho. Bueno, será de Dios, no. Es una de las formas de hacer esto. Otro ecualizador. Y el problema que tiene esto es lo siguiente. Este ecualizador. Que es el mismo problema que tiene el otro. Ustedes van entrenando esta cosa, ¿ya? La van entrenando con una cierta cantidad de datos, pero aunque el canal en este caso no varía, es un sistema lineal tiempo invariante, depende mucho de cuánto, de qué orden decían el modelo aquí, ¿ya? Es muy dependiente de esto, del orden del modelo. Lo pueden subir y bajar, pero no va a dar mucho más resultados. El ecualizador que quiero que veamos es este de acá, el MLC, que es el que ocupa Viterbi para decodificar, y además hace la ecualización, ¿ya? Hace las dos cosas aquí. Voy a cambiar aquí arriba. Primero vamos a ver el Viterbi ideal, ¿ya? Ahí está corriendo mientras tanto. El algoritmo del ecualizador basado en Viterbi lo que hace es, en este caso lo he hecho correr con este comando, le paso la señal. ¿Se fijan? Esa es la señal que viene atenuada por el canal, ¿ya? Y con ruido aditivo. Le paso la constelación con la que tiene que trabajar, que es QAM4. Eh, B era... Ah, se me había olvidado. Son los coeficientes del canal. O sea, le digo, mira, el canal lo tengo modelado perfecto, ¿ya? Y este es el reset para que, esta parte de aquí, el reset es para que vaya haciendo estimación adaptiva, que es lo que hace ¿ya? Y divide esto en una cierta cantidad de bloques y estima un poquito, resetea los parámetros, estima un poquito, resetea los parámetros, y está ejecutando un algoritmo bien elaborado dentro del proceso, ¿ya? Pero este tiene la mentira, la desgracia de que le estoy pasando
una estimación del canal, que la calculé de otra manera, que me la estoy mostrando acá, que más encima del canal ideal. ¿Ya? Esa es la densidad espectral de potencia. ¿Cómo vamos ahí? Mejor que el anterior. Mejor que la anterior. ¿Ya? De hecho, está como el Zero Force, ¿cierto? Para el caso del canal Buena Onda. Epa, epa. Y no, Estamos- no están durmiendo. está, No está están raro. durmiendo. Lo que están viendo es lo que entrega este. ¿Ya? Esto es un poco raro, un poco, no sé, bueno, parece que me están engañando al principio, pero es la diferencia entre el Maximum Likelihood Sequence Estimation, ¿ya? Sequence Equalizer y los ecualizadores lineales de este tipo, es que este Maximum Likelihood Sequence Equalizer, aparte de hacer estimación adaptiva, que los otros dos no hacen, además, cuando nosotros le pasamos la constelación de referencia, la usa para entregar el resultado solamente en uno de los, en este caso, 4 puntos de la constelación. Los otros lo que hacen es ecualizan y toman eso como una guía para centrarse y ordenar los puntos. Este me entrega los resultados en los puntos de la constelación. Por eso es que nosotros vemos esto de aquí. ¿Ya? No es que haya hecho la pega perfecta. De hecho, se equivoca. Y ahí está el resultado. ¿Ya? Se equivoca poquito, pero se equivoca. Porque tiene una estimación del canal que es ideal. Si yo le cambio la estimación del canal, cambio esto, ¿ya? Por una estimación del canal, donde la estimación del canal le dice, de aquí la vamos a cambiar por otra un poco más penca nomás, ¿ya? La estimación del canal se la di así, fíjense, le pasé los coeficientes del filtro del canal y después los perturbé un poquito con un ruido aditivo. ¿Se fijan? Eso fue lo que hice. Vamos bien hasta ahí. Como les decía, esto es raro al principio, pero ahora que ya lo entienden, me está sacando los valores ahí en los puntos que corresponden, y el bit error rate, y ahí se fue al carajo, ¿se fijan? Ya cuando le moví un poco le moví un poco los números por alguna estimación de escala que insisto, hay que hacer la parte, ¿ya? No la hace dentro del algoritmo. Ya el bit error rate es 0.04, ¿ya? Entonces, igual que para cualquier tipo de problema, la estimación va a ser buena, ¿ya? Mientras nosotros entendamos, sepamos lo que estemos haciendo y a los algoritmos que usemos para estimar lo que sea, canal, hacer la ecualización, la resolución, etcétera, le estemos pasando datos que sean consistentes con lo que estamos viendo, ¿ya? Eh, Perdón, esta cosa no es mágica, ¿ya? Y aquí lo vimos, aunque hicimos magia ahí, pasándole la estimación correcta, o con el Zero Force, le pasamos la estimación correcta, aunque hagamos trampa, magia, como quieran verlo, de todas maneras, por la aleatoriedad que hay de estas cosas, lo más probable es que no sean capaces de obtener un bit error rate de cero, ¿ya? Sino que van a encontrar error. Pero lo clave es que, y para mí esta imagen debería ser la que le haga entender todo, ¿ya? Esta imagen les dice, miren, ¿saben qué? Ustedes están en presencia de un canal que atenúa y lo que tú quieres transmitir es ruido blanco. Entonces, si tú transmites ruido blanco a través de un canal que te la atenúa porque es de banda angosta o pasa abajo, como quieran llamarlo, entonces vas a estar en problemas porque te va a cortar componente de frecuencia y si la fase no es lineal, a pesar de que este tiene fase lineal, ¿ya? La fase no es lineal, vaya a estar en problemas. ¿Ya? Ese es el primer wake up call que les debería llegar. Es el primero, absolutamente el primero. Creo que esto es muy bueno verlo, ¿ya? Darse cuenta que yo estoy transmitiendo ruido blanco. Después, obviamente tiene sentido si lo paso por un canal que es de esa naturaleza, como el otro que vimos que era más buena onda, etcétera. No importa, pero lo voy a pasar por un canal y ese canal me va a filtrar, me va a filtrar el ruido blanco. Y me va a quedar una cosa más o menos así.
Y eso significa entonces que este gráfico ideal que nosotros teníamos para cuando teníamos buena razón, señal a ruido, etcétera, etcétera, va a terminar siendo una cosa más o menos así, o puntos que se van a ir acercando, alejando. Nosotros lo veíamos así más dinámico. Aquí están todos los puntos tirados nomás de los 50.000, pero se van acercando, alejando de la constelación, igual como ustedes lo vieron en el otro caso. ¿Ya? Es un producto de los torres. ¿Ya? ¿Queda más claro el concepto de ecualización? En el caso de inalámbrica, la pega mucho más peluda porque hay que estar a cada rato calculando. Aparte del ecualizador, ¿se le puede agregar de estos códigos FEC, creo que se llama, o no? ¿Eso va Sí, aparte del ecualizador? va todo aparte. Ya. Mira, el comentario que hiciste es súper bueno, porque en el fondo te vas a empezar a dar cuenta de que, ya, chuta, a ver, arreglémoslo un poquito. ¿Cómo? Metámosle un código. Ya, le metimos un código. De hecho, si este canal no es, este canal es ideal, ¿ya? Con uh, una Uno. curva de fusión de transferencia 1 aquí, y yo tengo ruido aditivo blanco, yo puedo hacer un código aquí, y el código todavía me va a mejorar las curvas de bit error rate. ¿Ya? Esa es una cosa. Si después ya le saco el código y volvemos a este setup de acá, si yo meto diversidad, esto me sigue arreglando el desempeño del canal. Y en el fondo, la gracia de esto es que ustedes empiezan a meter bloques y bloques y bloques, a complejizar esto para poder llegar a obtener bit error rate de cero. Eso es lo que necesitamos. ¿Ya? ¿Y esto Para afecta en estar cuanto al malo, retardo de la comunicación? por supuesto, por supuesto. Porque es más procesamiento. Entonces, si queréis que no se note, tenéis que usar electrónica rápida. Y si usáis electrónica rápida, tenéis que pagarla. ¿Se acuerdan que yo les decía en algún minuto que a mí me parece increíble que ustedes puedan conversar, la manera que conversan en los sistemas modernos? O en este caso, yo estoy con Wi-Fi, ¿ya? Es increíble de nuevo que funcione. Que al final está como súper maquillado por todas partes, o sea, Claro, y hay que arreglar siempre lo pintan todos los como problemas. transmisor receptor, ya el canal, bla, 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 pero entre medio hay un millón de cosas. Exactamente, exactamente. Hay redundancia por todos lados, hay códigos de corrección de errores, hay códigos de detección de errores, hay múltiples antenas. De otra manera, con el canal inalámbrico no va a funcionar. ¿Ya? Porque hay que acordarse las tasas de transmisión que tenemos. Transmitimos fácil del orden de los megabps. ¿Ya? Entonces, no miren a huevo el canal inalámbrico cuando la Wi-Fi funciona a, no sé, pues, a 10 megas. Hay un montón de pega detrás ahí. ¿Ya? Es todo, insisto, súper complejo, súper sofisticado para que funcione. ¿Ya? Porque aquí estamos viendo un caso, comillas, de Bill CPAP en 4 multitrayectorias, con atenuaciones fijas, etcétera. Pero ustedes ya vieron que en un canal inalámbrico eso es el paraíso. Entonces, cuando nosotros, o sea, intentamos hacer un receptor de AM, por ejemplo, por eso son tan deficientes en cuanto a la electrónica que usamos, porque no estamos considerando todas las otras cosas de corrección de errores, solamente de modulación y Es quizás que, amplificación, ¿no? es que en AM es, ¿cómo se llama? Es análogo, para empezar. Así que ya partiste Ah, mal, desde ese sí, punto de vista. Si AM, ya. o sea, el PAM, modulación de amplitud, o sea, podemos seguir diciendo que es AM esa cuestión, pero es digital. Mira, de nuevo, por eso me gustan estos diagramas. Si esto es digital, yo tengo 4 opciones, ¿cachai? Y después el ecualizador, el MSLE, ¿ya? Es súper buena onda, porque me termina dando las 4 opciones. No es como el otro lineal que me pone los puntos por el lado. No, no, no. Me dice, mire, usted quiere ver, usted sabe que le transmitieron S, S, S o S.
Yo no le voy a mostrar ninguna otra cosa más que no sean esos 4 símbolos. Si me equivoqué entre medio, perdóneme, pero yo no soy perfecto, ¿ya? Pero yo no le voy a mostrar cosas raras, así como esta cuestión de aquí, ¿no? Porque usted no quiere ver eso es análogo en el fondo, ¿o no? Porque llegas de un punto, si tú tienes caso digital, tú tienes 4 puntos y puedes llegar a 8 puntos, a 10 puntos, lo que sea al otro lado, pero no querés ver un número infinito no contable de puntos para tratar de empezar a razonar y sacar cuentas. Eso es análogo y tú ya lo dejaste de lado, ¿ya? Entonces en el mundo análogo, cuando tú haces la modulación análoga, tiene la atenuación, viene de todo y cuando llegáis al otro lado tratar de detectar, se te hace todo súper complejo porque tenéis que decidir en un continuum, en un número infinito de posibilidades. Y peor que eso, infinito no contable. ¿Ya? No sé si se aprecia ahí la gracia del digital. Sí, claro. ¿Ya? Pero la electrónica es más barata, las frecuencias también son más bajas, y hay que arreglar tiene sus ventajas. No hay seguridad, por ejemplo, tú agarras y pones una antena y te codificás y chao, a menos que la fuente de datos que en algún momento haya sido de alguna manera que tú la codificaste, pero viene todo así en el aire pelado nomás. ¿Ya? Esa es la gran gracia. Yo insisto, los ecualizadores son los que arreglan muchas pegas y muchos problemas del canal. Y, y espero que se aprecien esto. Independiente del canal del amigo. O sea, miremos un caso más fácil que el canal cableado. Ya cuando empieza en esta clase de complicaciones en el canal, necesito el ecualizador para arreglarlo. Y ni hablar en el mundo inalámbrico, donde en el fondo tenéis lo mismo que te está pasando, que son canales de banda angosta, y que aparte de estar variando a cada rato en el tiempo, la variación es random. ¿Ya? Entonces, eso requiere, si quiero soluciones que funcionen, que no sean complejas, entonces voy a requerir estar a cada rato haciendo estimación de canal, y eso trae complicaciones. O sea, se te van a gastar las baterías, si es que la cuestión está operada a batería, vaya a gastar en más energía, vaya a tener que estar usando estos este, señales piloto para hacer la estimación del canal, ¿cierto? Porque aunque el MSLE aquí no le tiremos tanta flora tampoco, ¿ya? Aquí la estimación de canal yo no estoy mostrando cómo se hace, ¿no? para no, para no complicar más la cosa. Pero aquí es claro de que hay una estimación de canal cuando le paso la señal piloto. Aquí lo que falta es un bloque donde haga yo la estimación del canal y se la pase a este compadre de acá, ¿no? Por ejemplo, yo eh, podría estimar el canal con este ecualizador, ¿ya? Y ahí obtener los coeficientes y los coeficientes pasárselos acá. ¿Qué quiere que haga? Usar un ecualizador para hacer la estimación del canal, pero, es lo mismo, ¿eh? Déjenme mirar la sintaxis, no me acuerdo bien. Eh, con una consulta, o sea, un poco relacionada, pero quizás fuera. ¿Tiene sentido tratar de implementar alguna forma, no sé, inteligencia artificial como para tratar de modelar el, el canal de alguna forma bajo ciertas circunstancias y usar eso? Absolutamente, absolutamente. Eso es lo que se está haciendo ahora, ¿ya? De hecho, pensando ya para el otro año, para tu memoria, esas son cosas que si a ti te gusta el área, podrías intentar hacer, ¿ya? Porque no sé de dónde viene la consulta, pero si entendí lo que es inteligencia artificial, ya cachaste, bueno, aquí son repagos, aquí tienen un modelo como tradicional, aquí pescan los datos, calculan algo, y ¿por qué no ocupan? Se supone que estos modelos son más pillos, ¿cierto? Va a hacer todas estas estimaciones, ¿por qué no ocupan estimación basada en inteligencia artificial? Absolutamente, eso se hace. Yo creo que fue porque usted ocupó delante la palabra entrenamiento del sistema para ir viendo los gráficos, cómo lo ubicaba los puntos. Claro. Eh, Mira, a lo mejor venía guiado por eso, no lo sé. Pero lo que se hace es eso, tú entrenas el canal, ¿ya? Mira, volvamos, y me gusta volver a precisamente enseñarle, primero porque me entretiene, ¿ya? Y segundo porque
creo que es un curso entretenido donde se aprenden varias cosas que se aplican acá. Ustedes alcanzaron a ver, porque les tocó el año pasado, ¿cierto? Justo el semestre pasado para el estallido social. Sí, por el Sí. final vimos como una parte, ¿no? O a Sí. lo mejor lo vimos todo, no sé, en realidad. No, yo creo que vieron los conceptos más relevantes. De ahí para adelante Lo- no es tan los terrible. aprendizajes, me acuerdo, porque cerró el semestre, ¿sabes? ¿Perdón? Me recuerdo que quedamos en cerrar el semestre porque se habían visto como los aprendizajes Sí, fundamentales del silo. sí. Bueno, es que es el concepto. ¿Ya? Se los comento al final para no enredar la discusión. Pero me parece que vimos el cancelador de ruido, ¿o no? Al menos se los mostré, lo escucharon y vieron lo que pasaba, ¿no? Sí, creo eso, lo mismo de la música cuando estaba mezclada entre medio de un montón de ruido Sí, y podía sacar Y la se limpiaba. música usando eso. Se daba un claro. filtro, se filtraba. Era un filtro, pero ¿se acuerdan cómo era el proceso, no? Ustedes le pasaban una muestra de un ruido parecido al que se los perturbaba, ¿cierto? Pero no era el mismo ruido porque no tenían cómo sacarlo. Esa muestra la pasaban por un filtro y el filtro lo diseñaban para que se pareciera al ruido y lo restaban. Ese era como el algoritmo. Entonces, es el concepto. El entrenamiento son datos parecidos a lo que ustedes quieren después trabajar. Entonces, ese entrenamiento lo hacen, ese diseño de filtro, que era el modelo, ¿ya? Que es lo mismo de acá, lo hacen con datos que son normalmente parecidos a los del problema que ustedes quieren atacar, hacen ese entrenamiento y el entrenamiento en este caso consiste en diseñar un filtro. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Voy a usar un ecualizador porque la manera más fácil de hacerlo nomás, ¿ya? Miren, voy a hacer esto. Voy a copiar hasta el RLS, vamos a ver cómo funciona el no ideal cuando hagamos esto. Insisto, no pesquen la parte del- de que sea un ecualizador de ese tipo, ¿ya? Lo que me interesa aquí es, y eso es lo que vamos a usar, lo que me interesa aquí es lo que voy a sacar del filtro. Con esa función, con el objeto en realidad, voy a olvidar lo que hice, voy a mantener la línea de corte. Ya, miren, lo que voy a hacer aquí en este caso es, con este comando, con el linear equalizer, lo voy a usar no para ecualizar, sino que para que, o sea, en realidad me va a ecualizar igual, porque ahí está el valor ecualizado que es el código de arriba. Pero lo voy a usar para que me calcule una estimación del canal, y la vamos a dejar en weights, que son es un filtro fit. ¿Ya? Y esa se lo voy a pasar aquí al Maximum Likelihood Sequence Estimator, para que vean que se requiere una pega con señales piloto. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende la idea? El 80% de los datos, no se puede tanto. Vale, a ver cómo nos va. Yo espero que el desempeño se caiga un poco. Empezamos a comprar mañana. No vale la pena. A ver si nos va a resultar media mencionarla así. Vale. Ya, bueno, ahí paso. Ahí vamos jugando. ¿Ya? Eh, ¿Se fijan?
Ajá. Malito, malito. Es re mala la estimación del canal que tengo al hacerla ¿cómo se llama? Con este acá, ¿ya? Eso es lo que me está pasando. Y un poco lo inferimos de aquí, aunque tener el ruido blanco no me garantiza nada. ¿Ya? Pero se fijan, suponiendo que esta estimación del canal hubiera resultado mejor, entonces el desempeño del ecualizador va a ser mejor. Pero lo que me interesa que les quede claro es que este de acá requiere una estimación de canal y hay que darse una lata, ¿ya? De hacer estos cálculos de alguna manera. Y para eso voy a necesitar enviar señales piloto y eso es lo que me hace que pierda ancho banda, ¿ya? Porque esto lo voy a tener que hacer de manera continua y todo. Si lo entreno con todos los datos, no creo que mejore mucho más tampoco. Quedó peor. Por lo que, así, mirar esto, estaban malos. Es el mismo desempeño. Casi. ¿Quieres mostrar algo, Camilo, o no? Cuando ya esté. No, pasé a apretar ¿Bastante verdad? el... Ya. Sí. ¿Ya? ¿Queda más claro esta cosa o no? ¿Más claro? Sí, profe. Ese es uno de los tópicos. Y el otro tópico, vamos a ver aquí. El otro tópico que quiero que veamos es mm, de acá. Me parece, porque le pregunté a Sergio y me dijo que no lo habían visto. eh, no habían visto el tema del fading margin. No lo vieron, ¿cierto? ¿No lo vieron con Sergio? El fading margin, Sí, el margen de desvanecimiento, sí. sí. O sea, lo vieron. Sí. Recuerdo que algo dijo de eso. Ya. ¿Pero se acuerdan qué es entonces? No, Agustín, no puedes. Podríamos repasarlo. ¿Ah? Podríamos repasarlo. Voy a mirarlo acá en la parte del de un concepto que necesito estar aquí. Capítulo 3. No es como el margen de atenuación que tiene una señal para poder ser transmitida de forma correcta. Margen de atenuación, claro, pero es el margen de atenuación que tiene para que la podáis transmitir, que es peor todavía. Claro, de hecho, la segunda tarea lo que hicimos fue ver el fading margin, cómo afectaba este a la probabilidad de falla, probabilidad de corte de la El transmisión. launcher probability, sí, exactamente. ¿Ya? Ujú. Y que está aquí, miren. Este es el concepto de link budget, que ustedes me dijeron que lo conocían. O sea, yo transmito, tengo una potencia de transmisión, ¿ya? Y está mi nivel de potencia. Tengo unas pérdidas aquí. Tengo una ganancia de la antena, me sube esto allá. Tengo unas pérdidas de trayectoria, que son estas cosas de acá, estas de ahí. Tengo una ganancia de la antena, para arriba. Tengo una pérdida en el feeder, para abajo. Y llego con esta señal, ¿ya? Si este es el nivel de ruido, o entiéndase,
el nivel de referencia, más que si quieren, de arriba, el nivel de referencia de aquí para abajo, no tengo señal. Entonces, esto de aquí, este C que está aquí, o el C sobre N, este es tu fading margin. ¿Ya? Es cuántos dB te quedan para jugar, ¿ya? Con tal de que tú puedas tener señal, en el fondo. ¿Ya? Esa es la idea y el concepto del fading margin. ¿Ok? Entonces, mirando eso, vamos a lo que estábamos mirando acá. Simulación. Estamos por aquí. Aquí está el concepto de ecualización, señor. Lo que hemos visto. El que, los que usamos fueron, lo que usamos en el otro fueron Zero Force, ese, el Mean Square Error Equalizer, son los ecualizadores lineales, ¿ya? Están calculados con esa fórmula de ahí, ¿ya? Adaptivo o no. Este no lo mostré, pero también lo trae el MATLAB, llegar y usarlo, el la Direct Feedback Equalizer, el DFE, también está ahí, llegar y usarlo, ¿ya? Que está ahí. Y el que estábamos usando, el que mejor funcionaba, era este, el MLS, que es el que usa el algoritmo de Viterbi ahí entre medio, ¿ya? Eso es lo que vemos. Entonces, quiero que miremos ahora, o empecemos a mirar ahora, conceptos asociados a tecnología, pero que van retomando las cuestiones para atrás. Y en particular el fading margin es una de las cosas que vamos a necesitar, ¿ya? Por ejemplo, FDMA y TDMA, ¿ya? Estos son métodos de control de acceso, ¿ya? De control de acceso al medio. Tenemos un medio que es inalámbrico. Ese medio, por el hecho de no tener restricciones de cable ni nada, hace que todo el mundo pueda tratar de iniciar una transmisión. Por lo tanto, esto hay que ordenarlo, ¿ya? Y como principal tema es que el acceso al medio, en el caso del cable, es múltiple, ¿ya? ¿Ustedes vieron cosas o algoritmos de acceso al medio cuando había múltiples usuarios? Los vieron en redes de datos, ¿ya? Con un par de ejemplos que vamos a ver aquí, como la Loja y lo que es el Ethernet, en el fondo, ¿ya? Pero, a grosso modo, hay dos formas, ¿ya? Eh, en cuanto a usar los parámetros del canal que nosotros tenemos para hacer acceso múltiple, que es el FDMA, ¿ya? Que es acceso múltiple por división de frecuencia, donde el espectro lo dividimos en canales para los usuarios, ¿ya? Y todo el tiempo, cada uno de los usuarios, que es lo que está aquí, esto es lo que representa este dibujo de acá, durante todo el tiempo el usuario puede hacer uso de su canal en frecuencia, ¿ya? Y el otro esquema es el TDMA, donde el tiempo se troza en intervalos de uso para los usuarios y todos los usuarios pueden usar, durante su slot de tiempo, pueden usar todo el ancho banda asignado, ¿no? Ejemplos clásicos de estos son, por ejemplo, si ustedes tienen un proveedor de servicios como BTR, no me río por si acaso, me sonrío nomás. Si tienen BTR, ustedes tienen un canal de subida y un canal de bajada, ¿cierto? Que es compartido por un montón de usuarios en el canal de cable. Ahí están haciendo FDMA, ¿ya? Hay un canal de subida y un canal de bajada, pero es para todo el mundo, sí. Y lo pueden ocupar todo el tiempo, ¿ya? Y después se dividen por un acceso de código. Y en TDMA lo que hacen es se divide el tiempo y ustedes ocupan todo el canal. Este es más usado, por ejemplo, en el 5G para antenas, porque este es menos complejo, ¿ya? Para múltiples antenas, ¿ya? ¿Vieron esto en redes? ¿Ya? Que es el protocolo Aloha? Cuando ustedes envían datos utilizando el concepto básico ahí de que, bueno, yo escucho el canal y si está desocupado voy y envío el dato, ¿ya? Pero se generan problemas en la transmisión de radio, problemas de estación oculta y otras cosas como esas, pero ahí tienen un mecanismo de control de acceso al medio, ¿ya? El CSMA
que es el que ocupa Ethernet, ¿ya? Es bueno, una mejora de Aloha. También se ocupa en Wi-Fi, ¿ya? El HardSense Multiple Access Collision Avoidance, en este caso, se utiliza, y el Collision Detection, también se utilizan para poder a tener acceso al medio. Esto yo sé que lo vieron en redes, y lo único distinto que hay aquí es, con respecto a la Loja, es que ustedes tienen métodos de detección y de esperar colisiones, y hay un algoritmo que se llama el algoritmo de back-off, que es que si ustedes detectan el canal ocupado, esperan un rato al azar y para que se desocupe. Y si de nuevo está ocupado, esperan todavía más rato al azar, y eso es exponencial, la espera de que el canal se empiece a desocupar, ¿ya? Eso no es muy, no es muy, no es muy relevante, no es muy complicado. Lo que interesa es que entiendan que estos métodos de acceso al medio múltiple vienen por un lado por la naturaleza del canal, que es inalámbrico, y por otro lado porque los métodos de control de acceso al medio, cuando hay múltiples accesos simultáneos, son una cuestión que viene de muchos años en comunicaciones de datos, ¿ya? Y viene desde el protocolo Aloha, que fue el que dio paso a Ethernet, y los SMA, que dieron paso a Ethernet y a la Wi-Fi, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de cuál es el desempeño. Tiene mucho mejor throughput la CCMA que la Aloha, pero eso es porque este es un control de acceso al medio, que es muy básico y muy sencillo. En cambio, el polling es hacer asignación con tiempo, y el throughput es malo cuando nosotros tenemos, en el fondo, pocos usuarios. Pero cuando tenemos hartos usuarios, el throughput se mejora un poquito. El otro concepto asociado al acceso múltiple, ¿ya? Es el duplexing, y que tiene que ver con si nosotros usamos duplexing en frecuencia o en el tiempo. El duplexing se refiere simplemente a establecer un canal de ida y un canal de retorno, ¿ya? Un downlink y un uplink para hacer la transferencia de datos. Porque si no, nosotros vamos a tener que hablar como antes era válido usar este ejemplo, ahora yo creo que nadie lo usa, como los walkie-talkie. El walkie-talkie es un canal eh, simplex, que no es duplex como este de acá, ¿ya? Es half duplex, donde yo ocupo el canal y tengo que liberarlo para que las otras personas lo ocupen y me puedan enviar los datos de vuelta, ¿ya? Los duplex definen los canales downlink y uplink en el orden que sea, da lo mismo. Y cuando nosotros lo hacemos en frecuencia, entonces seleccionamos una porción de frecuencia para el downlink y otra porción de frecuencias para el uplink. Por ejemplo, como parte del trabajo de investigación, lo que ustedes tienen que hacer, cuando vean las bandas de frecuencia en las que operan los celulares, ya ustedes fácilmente pueden entregarnos ahí, miren, la banda de 850, estos rangos de frecuencia son los uplink y los downlink para transferir datos en celular, ¿ya? En el caso del GCN. Esto es pan de cada día, y esto se ocupa en todo tipo de cosas, ¿ya? La otra opción es hacer Time Division Duplex, ¿ya? Es el TDD. Y ahí lo que hacemos es, al igual que en el otro caso, usamos en el tiempo, ¿ya? Dividimos en el slot de tiempo, y cada usuario puede hacer uso del canal de esa manera, con tiempo asignado, pero dentro de lo mismo definimos el canal de subida y el canal de bajada también por slots de tiempo, ¿ya? Esto, esto es, por ejemplo, en LTE, para cuando usamos Massive MIMO, que son múltiples antenas, pero un número ya grande, la solución pasa por ahí, ¿ya? Pasa por hacer Time Division Duplex, porque es mucho más simple que usar Frequency Division Duplexing para cuando tenemos el caso de múltiples antenas. Entonces, 5G, al menos por ahora, lo que está utilizando es esto, el TDD LTE, ¿ya? Para hacer el trabajo. En 4G nosotros ocupamos esto, ¿ya? Usamos el FDD LTE. Si ustedes, volviendo al tema de los teléfonos del otro día, fíjense de nuevo, cuando compran teléfono, les hablan de la especificación en frecuencia, les dicen ya, mira, usa TD, LTE o FD, LTE para hacer la comunicación dependiendo de las bandas, ¿ya? Fíjense en eso, porque eso también o sea, no va a ser relevante, ¿ya? Porque para lo que es 4G están todos usando FDD acá en Chile.
Pero fíjense que lo especifica también cuando ustedes miran las especificaciones del teléfono, ¿ya? Todo claro hasta ahora. Sí, Sí. hasta el Estos momento. son cosas Como básicas. duda aparte, ¿Sí? para el tema de fibra, el uplink y el downlink se hacen por medios físicos diferentes. Me pillaste. No tengo ni la más remota idea. No tengo ni la más remota idea de eso. Yo me imagino que se hace con LED distintos, en lambdas distintas, pero la verdad es que no lo sé. Ah, ya, ok. Ahí Sergio, Sergio y ¿cómo se llama? Gabriel deberían responder esa parte. Si no la responden, ya hay que pegarle nomás. ¿Ya? Ya, miren, lo que vamos a ver ahora es la parte de interferencia entre canales. ¿Ya? Esta parte va a parecer rara al principio, pero es bien sencilla, es bien simple y tiene que ver con el concepto de celda celular. ¿Ya? Y este es un concepto bien práctico. De lo, por eso le mostré, hablé del fading margin le mostré ese mono antes, para que tuviéramos la idea del C sobre N mínimo, ¿ya? Para hablar del fading margin y de todo lo que estamos conversando. Pues nosotros entonces tenemos canales, ¿ya? Que nosotros queremos, perdón, sí, tenemos canales, ya canales inalámbricos. Nosotros vamos a tener de repente como modos de operación o situaciones en las que voy a operar o ejemplos típicos de operación. Por ejemplo, van a haber situaciones en las que yo voy a estar limitado por el ruido, ¿ya? Limitado por el ruido significa que no hay nadie metiendo más boche que nuestro transmisor y receptor, entonces nuestro margin va a venir dado por esta razón C sobre N, que es la que acabamos de ver antes. Sin, em- Sin embargo, van a haber situaciones por estas cosas que acabamos de hablar aquí, ¿ya? De la adición del duplexing en el tiempo, en frecuencia y por los múltiples accesos, van a haber situaciones donde donde el canal está limitado solamente por el ruido que haya, ¿ya? Entonces, ruido aditivo más las atenuaciones. Ahora nosotros tengamos otras fuentes emisoras, otros transmisores que nos empiecen a meter interferencia, ¿ya? Piensen en el problema de la estación oculta y todo ese tipo de cosas en protocolos que ustedes ya han visto, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener que empezar a pensar en esta situación para hacer nuestros diseños. Y ahí es donde empieza el tema de la eficiencia espectral y la interferencia espectral en los sistemas celulares. La cuestión es, el problema es bastante simple, ¿ya? Bueno, ¿cuántas celdas puedo definir yo? ¿Cuántas debo definir yo? ¿Ya? De manera tal de garantizar una cierta separación, ¿ya? Entre las celdas para cuando yo tenga cuando tenga celdas de un cierto rango, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero que estas celdas de al lado, todas las que me rodean al R, ¿ya? No ocupen la misma forma de operar que yo. Por ejemplo, si esto está haciendo, y lo más fácil es verlo en frecuencia. Si esto ocupa la frecuencia 1, este que ocupe la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, y así no me van a molestar, ¿cierto? Porque no están operando en canales distintos, canales en frecuencia distintas, ¿ya? Si además la potencia de transmisión está dentro de eso, yo puedo poner esta de aquí, la puedo repetir acá, y no voy a tener ningún problema, porque va a ser distinto de ese, de ese y de ese. Ah, chuta, pero en realidad voy a tener que asegurarme de que ese y ese no se correspondan con este de aquí y al mismo tiempo no se empiecen a corresponder con los dos lados. Y en el fondo, no sé si se fijan, este es como el problema de grafos, de colorear, donde, donde tengo que decir, bueno, cuáles son los colores distintos, ¿ya? Que yo necesito para garantizar que no va a haber interferencia entre los nodos. ¿Ya? Perdón, dije grafo, dije no, entre las celdas. ¿Se entiende el problema? Sí, Ya. Este problema está resuelto, no por eso voy a decir que es una cuestión fácil, ¿ya? Y viene dado por esta formulita en el fondo, y los cálculos vienen hechos, y esto es básicamente llegar a ocuparlo. El tema que pasa en la práctica es que yo defino esta celda de cobertura así, y estamos claros que la cobertura va a ser lo que la superficie y lo que el espacio quiera más nuestra potencia transmisión. Con suerte a veces va a llegar al borde,
y otras veces va a llegar por aquel lado, y otras veces nos vamos a pasar, ¿cierto? Producto de multipath y todo ese tipo de cosas. Entonces, esto es bien teórico, pero sí define en el fondo la división de celdas celulares que nosotros vamos a hacer en nuestro diseño. Y así están definidos los sistemas celulares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero un clúster de 4, o sea, quiero 4 frecuencias, voy a llamarlo así, ¿ya? 4 frecuencias distintas, entonces yo necesito separarlo, o la razón entre D y R tiene que ser 3,5, ¿ya? Para que se cumplan con esta ecuación. Si yo quiero, ¿ya? Porque dispongo de 13 frecuencias distintas, entonces el DAR es 12, etc. Y hay una formulita, ¿ya? Que viene dada por esto de acá, ¿ya? Y eso les da una idea de cómo operan. 3, 4, 7, 9, 12, 13, etc. Esas son las distintas clústeres, las distintas celdas distintas operando a frecuencias distintas que ustedes tienen, ¿ya? Y vienen dados por esa fórmula que nosotros acabamos de ver. Obviamente este 3,5 para el DR está bien, pero para el número de clústeres ustedes tienen que aproximarlo al entero que corresponde, ¿ya? Y esto viene dado simplemente porque ustedes lo que quieren hacer es resolver este problema geométrico, ¿ya? Yo tengo una estación base, y aquí empiezan los nombres que ustedes han escuchado hablar en la parte técnica, que en este rango opere en esa frecuencia, insisto, puede ser tiempo, lo que sea, pero opere en ese recurso, pero en los de al lado, si yo me muevo, entonces este mismo móvil va a tener que operar acá en otra frecuencia. Y para eso entonces yo lo que voy a tener que asegurarme es de que esta estación, por ejemplo, esta estación base aquí, ilumine toda esta zona en una frecuencia que no interfiera ni a esa, ni a esa, ni a esa, ni a ninguna de las adyacentes en el fondo, por eso que lo ponemos aquí al medio. Este no puede interferir a ninguno de los 6 que está acá, ¿ya? Y después el que está aquí no puede interferir a ninguno de los 6 que tiene a su alrededor, etcétera. Y aquí está el otro concepto que ustedes han escuchado de las celdas celulares, donde es que ustedes están conectados a más de una celda. Su teléfono está conectado a más de una celda para poder hacerles el tracking. Entonces, y para que ustedes puedan hacer el paso entre celdas. Ustedes se han fijado muchas veces, han estado en un auto o algo así, se están moviendo en zonas distantes y ustedes mantienen la comunicación. Y eso es porque el celular, en este caso el móvil, por un lado, nosotros vamos a iluminar esta parte de aquí, pero por otro lado vamos a tener canales de control donde este móvil de acá va a estar conectado, por ejemplo, a esa estación base, a esa estación base y a esa estación base, ¿ya? Si se mueve de aquí para acá, nosotros lo vamos a poder traquear porque como estamos conectados a estación base, a esa estación base hacemos el switch, cambiamos la frecuencia y seguimos operando aquí en la frecuencia de esta de acá. Si por algún motivo este celular venía para acá y no estaba conectado a esa de ahí, bueno, ahí se va a cortar la comunicación, ¿ya? Pero eso es lo que les está pasando. Parece que los pueden triangular con los celulares a ustedes, a diferencia de otras tecnologías, y es porque por operar, para poder mantener esta conectividad que ustedes necesitan, tienen que estar conectados a más de una estación base, ¿ya? Y, y, y ahí es donde los pueden pisponear para saber dónde están, ¿ya? La operatoria de esto es simplemente son estas ecuaciones de acá, y lo que tienen que ver es cuánto interfieren nomás con la potencia de transmisión con respecto a los vecinos, ¿ya? El cálculo es medio latero, hay que usar esta aproximación de la interferencia por esta serie de acá, por la cantidad de celdas que tienen, y les da la ecuación que tenemos aquí, ¿ya? Y esa es la que en el fondo genera después esta, que es la que nos interesa, que el número de clúster es D partido por R, todo eso al cuadrado dividido por 3, ¿ya? Donde D es la separación entre los clústeres y el R es el radio de cobertura, ¿ya? Esos números tampoco son cualquier cosa, tienen valores fijos y vienen dados por eso. Y ahí les dan un par de ejemplos más de cómo se están haciendo hoy en día. Por ejemplo, estos eran los valores antiguos, muchísimas más celdas distintas, y ahora se están ocupando de este orden, 7, 12, 9, para iluminar las distintas zonas, ¿ya? Lo que se hace además es que, aparte que ustedes definen una zona, una celda, colocan antenas de manera tal de sectorizar esto, y colocan una antena que apunta supongo que todos operan en una frecuencia F1 aquí, o F4 para ser número de, por una antena que cubra eso, otra antena que cubra ese otro trozo de acá, otro trozo de acá, etc. Pura antena en 60, que tengan una apertura de 60 grados, y ustedes cubren los 360 ahí,
¿ya? O si no, lo otro típico que se hace, se colocan 3 antenas y fíjense en la, bueno, si es que algún día salimos a la calle de nuevo, ¿cierto? Fíjense en la antena y van a ver que están de nuevo sectorizadas o con 6 antenas haciendo los 360 grados o con 3 antenas en 120. Una, ¿cierto? Dos y tres para el otro lado. ¿Ya? Ese es el concepto y es súper sencillo y viene dado por lo que ustedes quieren, que es evitar la interferencia entre canales. Ese es el mono clave de diseño. Esto todo asumiendo terreno plano. ¿Perdón? Es como asumiendo un terreno plano cuando hay Sí, sí, pues realidad. para definir ¿cómo se llama? La celda. Después ya tenéis que hilar fino nomás y empezar a ver si realmente se cumple el terreno te ayuda. ¿Ya? Y una vez que tenéis el despliegue, tenéis que después ya ir a medir a ver si la cuestión está funcionando bien y ahí ya empiezan los atados que están viendo todo el mundo. Ahora, desde el punto de vista de ver el vaso el vaso medio lleno, esto es lo que les da pega a ustedes. Porque si la cuestión funciona, que ahora bien hecho desde el punto de vista del diseño y se arreglan los problemas, se necesitan menos ingenieros para hacer toda la mantención y toda la optimización de la red. ¿Ya? Así que no es tan mala esta parte. ¿Dudas? ¿No? Ya mira, No, profe, yo estoy bien. despertaron, ¿ah? Que estaba pensando en el ramo de Derecho en Telecom con lo que estaba hablando de la celda, ¿Ya? porque con el ABEL tuvimos que disertar de las zonas saturadas de torres. ¿Ya? Entonces ahí me acordaba que había como, no recuerdo bien la distancia, pero creo que eran como 2 antenas en 100 metros ¿Sí? cuadrados, si no No, recuerdo. O sea, no, 2 torres de antenas, no 2 antenas. ¿sí? Claro, entonces Dos lo que dos cubría en la celda. mayor de 12 metros. Sí, sí, eso, exacto. Claro, entonces la zona igual eran amplias las que cubría cada torreta. Sí, Ujú. sí. Y no, ahí está el otro. Yo estoy tratando de acordarme, pero hay unas bien pegadas que son. Me parece que en San Pedro, ahí donde está cerca de los huertos. Me parece que hay dos pegadas juntas que todavía no sé por qué no las sacan, ya por ley ya tenían sacado hace rato. Eh, donde hace poco vi dos también pegadas juntas, de estructuras grandes. Me parece que hay por ahí por Parcaví. Por ahí también hay otras dos puestas así bien cerca. ¿Ya? Ahora ustedes las pueden mirar. En el catastro de antenas de la subtela ahí están todas y ahí van a agachar al tiro y sale la altura y van a ver qué tan pegadas están. Profe, y con la llegada del 5G, si es que llega a Chile, ¿se vería afectado esto o no? Porque por lo que entiendo, igual habría que poner hartas más antenas ¿Se en vería hartos afectado más lugares. ¿Cómo? ¿Se vería afectado qué? ¿La ley de antena? Sí, No se ve afectado porque la ley de antena tiene un loophole que es bien ridículo. ¿Tú caché que no podéis poner dos antenas de más de 12 metros, separadas a menos de 100 metros de claro. distancia? Ujú. No ponía una 11, una de 11 metros de altura y listo, se acabó la restricción. Para eso no hay. Claro. ¿Cachai? Y el 12 metros es el fierro más la antena y todo el cuento. A 2-1 un edificio, se acabó el problema. Lo que tenéis que cumplir, sí, es la densidad de potencia. Pero eso es súper fácil de cumplir.
Entonces, Claro, es lo que va que a yo me pasar, acuerdo que cuando disertamos con el Abel, igual nos reíamos de un tema, no recuerdo bien si, creo que era como que Chile tenía como la ley de antenas más restrictiva en el sentido de potencia de emisión, creo, no estoy seguro, pero es la como que, tercera, cuarta, por ahí. pero es que, y eso lo pintaban como algo bacán, po, y creo que no, tantas ventajas no tenía, era como para lo bonito, así como el título, Chile tiene como una de las leyes más restrictivas de la cuestión. Sí, nosotros tuvimos que hacer un estudio con los Sergios. Hicimos un estudio que fue bastante entretenido, nosotros nos entretuvimos harto. Eh, y claro, ahí está todo eso, pero el tema es que, por ejemplo, una cosa es eso, pero nadie regula acá en Chile el tema de los celulares, po. Porque el celular también o emite mucha potencia, ¿ya? O emite, o tiene lo que hablábamos el otro día, que se calentaban, ¿ya? Eso es un parámetro súper relevante y es un parámetro que depende del usuario final, en el sentido de que es tu, comillas, grado de libertad, porque tú compras el teléfono, que todos sabemos que es mentira, el más caro obviamente van a tener menores problemas, pero la ley no dice nada de eso. Entonces tú podés importar un celular o algo por el estilo que te fría el cerebro porque emite a mucha potencia y está súper bien desde el punto de vista legal. O lo otro es, tú podés poner una antena de menos de 12 metros, ¿ya? Al lado de un colegio. Y la ley te lo permite. Claro. ¿Se han fijado en el Completex 3.0 o algo así? Donde ¿se han fijado que hay un pepino ahí? Sí, po. Cerca ya, ¿no cachan que está al lado del colegio Mozart? Al lado. ¿Se han fijado en eso? Al lado del pepino o el Sí. pepino. Viste que está la biblioteca, está no sé, el Completex 3.0, 2.0, no sé cuál es el que está ahí, ¿cierto? Detrás de esa casa hay una antena de menos de 12 metros, que es un pepino, le llaman algunos, ¿ya? Y después la casa siguiente es el colegio Mozart. Explícame la ley de antena ahí. Ah, ya ahí no tenía ni idea que había un colegio. Claro, es que el colegio es un colegio Montessori, no tienen uniforme, entonces son medio hippies, le dicen algunos, ¿ya? Pero es un colegio súper bueno, es chiquitito, pero la antena está al lado. Y si no está al lado, ya, ok. Si no hay una casa entre medio, pero me parece mucho que está al lado. Sí, pues se supone que ahí cuenta como zona sensible. Sí, pero si una zona cuenta como zona sensible, si es que la estructura, el fierro, es más de 12 metros. ¿Ya? Cuenta como zona sensible para el tema de la proximidad a la antena. Sigue contando como zona sensible para lo que es densidad de potencia electromagnética. Tiene esos dos bemoles en la ley. Claro. ¿Ya? Entonces tiene su tabla la ley como todo tipo de cosas. Estamos en Chile, no. Sí, y seguro los va a seguir teniendo. Bueno, como todas las leyes en realidad aquí Sí, en Chile. todos tienen no, en todos lados, si todos tienen, tú le buscáis una quinta pata y te la arregláis. Pero el tema del 5G va a haber que poner más antenas si la frecuencia de operación es más alta. Todos sabemos que con eso va a haber menos cobertura, ¿cierto? Por la banda de operación. Y listo, va a haber que desplegar la infraestructura. Así que, ya miren chicos, lo vamos a dejar hasta aquí. Juntémonos el